Dentro del ciclo de conferencias y debates y documentales que estamos llevando a cabo con motivo del 525 aniversario de la llegada, descubrimiento, dominación, conquista de América, y que la Diputación Provincial la denomina muy eufemísticamente encuentro, pues nosotros estamos tratando de conocer realmente lo que pasó en aquellos tiempos y las consecuencias que ha tenido hasta estos momentos esa llegada de los españoles o de los españoles y posteriores naciones, posteriores estados también en América. En el tema de hoy, que es el capitalismo y la destrucción de las culturas precolombinas, no hemos tenido que buscar mucho por ahí. Muchas veces nos dedicamos a buscar por ahí mentes reclaras y muy instruidos, y resulta que la savia nueva del Centro Andaluz del Pueblo, José Félix Rivera, pues resulta que nos hemos encontrado, yo por lo menos me he encontrado con la agradable sorpresa de que tiene a gente muy preparada y además muy implicada en el tema que estamos tratando. Se trata de Isi Barrera. Ella es licenciada en Derecho, y el amigo César Piquera es licenciado por la vida, es activista, en fin, que es un tío luchador, un tío también con una mentalidad muy cercana a nosotros, por eso tan cercana como que está dentro, y van a tratar de hacer un estudio que abra el debate sobre lo que fue, lo que era las culturas precolombinas y el posterior desarrollo del capitalismo a raíz del desembarco de la conquista por parte de los españoles. Yo no tengo más que decir, así que los que van a tener la palabra son ellos. Yo me quito ya de aquí en medio. Antes de empezar con la charla, todo el mundo sabe lo que es el capitalismo, entonces no me voy a extender a explicar lo que es el capitalismo porque todos lo saben. Pero lo que yo pregunto es, ¿dónde nació exactamente el capitalismo y en qué fecha? Nuestros historiadores que dicen en el siglo XVII, otros en el siglo XIII, otros en el siglo XIX, yo lo sitúo en 1492, con la caída de Granada. Pero antes de todo esto, de que se dé cuenta la gente del capitalismo con la caída de Granada y la posterior formación del Estado moderno, lo que hoy conocemos como Estado-Nación, tenemos que ver otra fecha anterior, que es 1428, la caída del reino de Sevilla por parte de las tropas cristianas. Cuando cae Sevilla, el reino, surge una nueva dinámica para los cristianos. Y es que pasan a controlar no solo todo este territorio, que ya es amplio, sino también controlan las rutas marítimas y las rutas terrestres de África del Norte hacia Europa. Entonces, controlando este territorio, se forma la primera ley del capital, que es la acumulación de capital. Entonces, al controlar toda la mercancía que viene de África, como eran esclavos, oro y caña de azúcar, podían los comerciantes ya empezar a acumular capital. Y al darse cuenta de eso, los señores feudales de la época pasan también a depender de una agricultura de subsistencia a una agricultura de mercado. Ya no se trata de cultivar para vivir, sino cultivar para los demás, cultivar para vender. Entonces, por eso yo lo sitúo ahí. Porque tras la caída de Sevilla, los cristianos se apoderan de esto y los nuevos nobles que controlan todo esto también controlan las rutas marítimas, las rutas terrestres del norte de África. Esta zona era muy rica, no como ahora, era muy rica. Entonces, los señores feudales se dan cuenta de eso, empiezan a invertir capital para controlar todo lo que viene de ahí y hace que España crezca en número de exportaciones e importaciones hacia Europa. Pero lo que nos tenemos que dar cuenta es que antiguamente la diferencia entre el imperio español y, por ejemplo, el romano, que España cuando llega a América
no hace como el Imperio Romano. El Imperio Romano cogía la cultura de los territorios conquistados y la asumía como suya. El capitalismo, que ya se dio en 1492, rompe totalmente ese esquema y empieza el nuevo imperio, el imperio capitalista, el imperio español, que es: yo te destruyo, yo destruyo tu cultura, me quedo con todas tus tierras y tenéis que asumir mi cultura. Y pasamos de asumir vuestra cultura a tenéis que aceptar mi rey, mi religión, mi Dios y sobre todo el capital. Y ahora ponéis un poco, porque ya en el imperio romano, bueno, esto es las rutas galácticas y el norte de África, como estaba distribuido, y con la ocupación de Sevilla por la corona de Castilla. Pero ya en el Imperio Romano, y se ve muy bien, ya estos dos puertos eran de los más importantes de Roma, porque cogieron todas las especias, la materia prima, y empezaron aquí para distribuir. O sea, ya los romanos sabían que esto era importante. Cuando lo conquistaron, los cristianos no lo sabían hasta que lo conocieron, hasta que vieron que con esas riquezas ellos podían invertir más. Pero la caída de Granada no solo fue una caída normal, por territorio, por religión. Yo la sitúo como el primer asedio capitalista de toda la historia. Porque no solo lo conquistaron, como antes he dicho, por religión o por territorio, sino mucho antes, Fernando el Católico y Isabel la Católica cercaron a Granada no por tierra, sino por mar, para cortar toda vía de comunicación comercial de Granada. El algodón granadino era muy bueno y muy codiciado en Italia. Al cortar esa ruta, cae el flujo de capital. Entonces, al caer el flujo de capital, la tierra ya estaba tomada mucho antes de que la tomaran el 2 de enero. Pero con esto no nace el Estado moderno. El Estado moderno también cambia todo el sistema. El Estado moderno pasamos de los nobles controlan al rey, no solo por dinero, sino en tropas. El rey tenía que pedir tropas a los nobles y estos, a cambio de darle las tropas, pasaban a acumular tierra, porque el rey se las daba. Ahora cambia todo. El rey se da cuenta que al controlar todas las rutas comerciales de África, se da cuenta que el dinero es más fuerza que los nobles. Entonces empieza a profesionalizar el ejército, ya no necesitan a los nobles. Y empieza lo que llamaríamos Estado, la monarquía absoluta, que como todo el mundo ya sabe eso, el rey es el centro de todo, lo ha puesto Dios y el Papa lo ratifica. Bueno, a mí es que se me ha olvidado hacer el comentario de que la violencia iba a haber a la limón entre vosotros. Está claro, ya se ve. Bueno, yo voy a hablar un poco de la descripción de las culturas precolombinas. Me voy a centrarme más en el tema de la descripción de las culturas, pero también relacionado con el tema que está hablando el compañero del capitalismo. La historia oficial nos cuenta que la América precolombina era como una especie de mundo salvaje, un mundo escaso desarrollado, desaprovechado, un mundo violento, tal como nos cuentan las crónicas. Y que en principio la llegada del hombre blanco europeo le benefició tanto a un continente como a otro. Por supuesto que sabemos que es totalmente falso. En el tema cultural hay que decir que las culturas indígenas no eran homogéneas, es decir, no tuvieron una enorme cultura que englobara todo el continente. Evidentemente en un continente hay miles de culturas, miles de pueblos. Algunas no eran ni tan bárbaras como se han vendido y otras tampoco eran tan idílicas como nos quieren vender. Eran tan perfectas como podía ser cualquier civilización en aquella época, como cualquier civilización que podía haber en Europa, pues igual, a otro nivel. Entonces, bueno, aquí tiene el mapa que he puesto ahí. El mapa que he puesto aquí un poco. Estos no están todos los que son, pero sí son todos los que son. Porque si pusiéramos todos los pueblos sería prácticamente imposible, o sea, no tendríamos todo esto lleno de nombres, o sea, que sería, pero bueno, más o menos son los grandes grupos étnicos, para entendernos, de los que estaban en América cuando llegan los españoles, ¿no?
Y había, bueno, ya sabéis, solo había 3 grandes imperios: el imperio azteca, el imperio maya y el imperio inca. El imperio maya como tal no existía cuando llegaron los españoles, era anterior para llegar a los españoles. Y luego existían unos pueblos, sobre todo por esta zona, los caníbales y demás, que eran los llamados pueblos libres, digamos. Y luego había 3 tipos de culturas. Estaban los imperios grandes, como he dicho ya antes, el maya, inca y azteca, que se caracterizaban por tener un gran desarrollo organizativo y social. Los pueblos libres, como los pueblos del Caribe, como podían ser los caracas, los teques, los que son de la zona de Venezuela y tal, que eran pueblos que funcionaban más como si fueran tipo comunas, entendiéndolo así como no tenían esa división del trabajo, pero solían tener algún líder, un cacique normalmente. Y luego las tribus nómadas, que he puesto el ejemplo de los mapuches porque ya los conocemos de la otra charla, que eran tribus que se asemejaban mucho a las tribus nómadas de América del Norte. O sea, solían ir pues, de un sitio a otro, solían tener otro tipo de organización diferente. El tipo de organización es muy importante, por lo que luego voy a comentar. Bueno, este es un ejemplo de lo que es escritura, en este caso es azteca. El Codex Mendoza es un código que se realiza después de la llegada de los españoles y después de la quema de los manuscritos aztecas. Lo realizan escribas de allí, de escribas aztecas, pero están con glosas en castellano. Entonces esto es un poco el ejemplo de lo que era la escritura en América. Una de las grandes mitos de cuando se habla digamos, de la poca cultura que había allí era que no existía, por ejemplo, la escritura evidentemente existía, y no solo existía un tipo de escritura, sino existían varios, o sea, escritura jeroglífica, escritura de forma geométrica, etc. O sea, cada pueblo tenía un tipo de escritura. Todos estos escritos se pierden cuando llegan los españoles. De hecho, hay un famoso español, creo que era Diego de Landa, si mal no recuerdo, que cuando llega a la zona azteca lo primero que hace es una gran quema de manuscritos aztecas. O sea que por desgracia eso no ha llegado al final porque lo destruyen. Y como le ocurrió a los aztecas, pues podemos imaginar que lo pusieron a otros pueblos que no tenían un desarrollo de escritura tan fantástica como puede ser. A ver, esto es un poco la división de las culturas originarias. Se explica un poco lo que eran los conocimientos que tenían los distintos pueblos. Los pueblos, por ejemplo, maya o inca, que eran maya e inca, incluso las aztecas, que eran los que tenían más desarrollo a nivel arquitectónico, a nivel científico también, como luego os enseñaré, a nivel tecnológico, a nivel astronómico, por ejemplo. Aquí hay un ejemplo de tribus del norte de Norteamérica, el norte y sur. Luego el desarrollo que tenía, el sistema organizativo, tradiciones, religión, política, social, o sea, tenía un desarrollo social bastante amplio. Y luego, por ejemplo, los descubrimientos, aquí hay 2 curiosidades. Por ejemplo, que habían descubierto las ruedas, pero las ruedas no se utilizaban mucho en América. No se utilizaban mucho, no por nada, sino que, por ejemplo, en zonas como el Imperio Inca, tienen zonas altas donde tenían que tener una especie de orografía diferente, pues no les servía mucho las ruedas. Y sin embargo tenían un gran desarrollo en materia de juguetes. Es curioso. Son eran culturas que se habían desarrollado mucho en los juguetes. Me imagino que era porque le daban mucha importancia a la infancia, incluso. Pero eso es bastante curioso. Y ya está, bueno, pues por ahí. Estos son los mismos, los textos del Codex Mendoza. Está mejor explicado. Vamos, lo que es la escritura azteca serían los dibujos, ¿vale? Para entendernos, era su forma de escritura. No era jeroglífica, pero bueno, era eso, era pictórica. Y luego lo demás es ya escritura. Bueno, esto es un poco a modo de introducción. Luego, el tema de la cultura, no sé si la cultura de genocidio. El tema de las culturas, se suele decir que en América se produjo un genocidio, no solo un genocidio. El genocidio es, digamos, la destrucción de una cultura. El genocidio es directamente la masacre del pueblo. En América lo curioso es que primero se comenzó con el genocidio, es decir, primero se comenzó con la destrucción total de la cultura, las lenguas,
cualquier vestigio, incluso arqueológico, prácticamente no nos ha llegado de los pueblos americanos, y eso por eso, ¿no? Porque se comenzó por destruir totalmente toda la cultura de ellos, y luego posteriormente sí se hizo un genocidio. Pero es curioso cómo el etnocidio precede al genocidio. No sé si se entiende muy bien el contexto, pero es importante porque eso en otra época histórica solía ocurrir al contrario. O sea, primero se masacraba al pueblo y luego, como consecuencia de la masacre del pueblo, se perdió su cultura. En América ocurrió lo contrario. Primero masacraron la cultura y luego masacraron al pueblo. Eso también se enlaza con lo que decía el compañero del interés que tiene el incipiente capitalismo, la incipiente sociedad capitalista, en unir un único Dios, una única cultura, un único idioma, es decir, destruir todo lo que pueda ser diferente. Y eso empieza ahí en América. Eso es muy importante. Como consecuencia de este etnocidio, se produjo una evolución cultural. ¿Por qué? Porque todos los conocimientos científicos o matemáticos de las culturas autóctonas se perdieron. Y cuando decimos se perdieron, es similar a un poco a lo que ocurrió cuando desapareció el Imperio Romano. En fin, multitud de conocimientos que hubieran sido muy útiles para lo que es la especie humana, desaparecieron brutalmente y además mucho más. Hay un texto que he traído que yo creo que puede resultar interesante, que además que cuenta un hecho que le ocurrió a un fraile en Guatemala. Y se llama el eclipse, o sea, yo lo leo a ver qué os parece. Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro implacable que se disponían a sacrificarlo ante un altar. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso en lo más íntimo valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, le dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiar, no sin cierto desdén. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre las piedras de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna expresión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Esta anécdota dice mucho, es decir, el fraile en sus propios prejuicios europeos, eurocentristas, consideraba que era mucho más inteligente que los indígenas, y dijo, bueno, pues yo, como Aristóteles, pues como conozco mucho a Aristóteles y tal, bueno, pues yo les digo que voy a oscurecer el sol y se van a quedar, ellos se van a quedar todos flipando, ¿no?, conmigo. Sin embargo, claro, a los descendientes de los mayas, que es uno de los pueblos que más conocimientos astronómicos tenían, junto con los aztecas, que les vas a decir de un eclipse de sol, que ellos no sepan. Si conocían todos los eclipses solares y lunares. Eso dice mucho, ¿no? Todo eso se perdió con ellos. Y se perdió precisamente por esto, por el desprecio que tenían los propios invasores europeos sobre las culturas indígenas. Entonces, el imperialismo capitalista justificó de esa forma como el deber de los pueblos europeos de expandir una cultura y una religión superior. O sea, era fue la forma en la que el capitalismo allí se expandió. Así que podemos decir evidentemente que el capitalismo se tuvo parte de culpa en la pérdida de las culturas originarias, evidentemente. Y luego, el fundamento ideológico también se introdujo mediante el idioma, que fue el castellano. Ahí también fue la pérdida de la cultura propia, ¿no? En cuanto al tema del idioma, el tema de la religión, por supuesto, el tema de la Inquisición. Y bueno, el tema de la Inquisición, pero yo me quiero meter con el tema del Papa porque si no era
Luego el tema de las culturas originarias que he dicho antes, había dos grandes grupos, unas que eran las más organizadas, que eran los imperios, y otras que eran las más disgregadas, que eran una cantidad de pueblos bastante heterogéneos, donde están los pueblos libres y las tribus nómadas, como ya he comentado antes. Entonces, lo importante de estos pueblos es que algunas culturas, como por ejemplo la cultura azteca o la cultura inca, nos han llegado, aunque sean de forma muy breve, como pueden ser estos textos, o de algunos restos arqueológicos, y sin embargo no nos han llegado prácticamente nada de los otros pueblos. De hecho, casi no conocemos ni los nombres de ellos, ¿no? O sea, es como una amalgama, ¿no? ¿Por qué ocurrió eso? Eso también tiene relación con el capitalismo, con lo siguiente. ¿Cómo influye el capitalismo en la destrucción de las culturas y de las sociedades precolombinas? Porque los estados europeos, en principio, lo que quisieran hacer, bueno, en este caso España, fue utilizar a la población indígena como mano de obra barata, tan barata que era esclava, de hecho, para que nutriera con su fuerza de trabajo la incipiente producción capitalista. ¿Qué ocurre? Que sociedades como la azteca o la inca, que tenían un gran desarrollo social y tenían una división del trabajo, permitían sin dificultad poder incorporar a esas personas a los trabajos forzados de los españoles, es decir, podían unirse mejor, incorporarse mejor a la cadena productiva, porque estaban acostumbrados, digamos, a tener ese tipo de trabajo. Sin embargo, otras tribus, otros grupos indígenas que eran tribus nómadas o que eran pueblos libres, que no estaban acostumbrados a esas condiciones de trabajo, que funcionaban más como una especie de comunas, lo que podemos decir comunas modernas, no se adaptaron al trabajo sistemático, ese trabajo esclavo, y por lo tanto no le era útil al imperio, no le era útil al capitalismo. Eso provocó que esos pueblos fueran más fácilmente desechables, y cuando hablamos de desechables me refiero a que fueran más fácil su genocidio. De hecho, yo tengo aquí el ejemplo de una pragmática de 1513 de Fernando el Católico, donde habla que unas ciertas islas de la zona de las Antillas Menores son islas inútiles y que por lo tanto su población es una población totalmente desechable, puede ser deportada, esclavizada, que no le, como al no ser útil, que se puede hacer con ellos lo que quieran. Eso a nosotros a día de hoy nos parece una brutalidad, pero eso realmente es como consecuencia del propio capitalismo, es decir, no son trabajadoras válidas, por lo tanto, no los necesito. Eso, desde luego, es una decisión bastante genocida y eso nos puede recordar a otras decisiones bastante también crueles, como puede ser la opinión genocida de los nazis con respecto a los judíos, o la actitud que tienen los judíos con respecto a los palestinos, ¿no? Es decir, un pueblo que no necesito, que no me es útil, pues que se haga con ellos lo que quiera, ¿no? O los mato directamente. Eso es así. Luego, otra cosa que también trajo el capitalismo aquí, o que trajo la sociedad europea, fue el machismo. Es una cosa que no se habla mucho cuando se habla de América, porque, vuelvo a decir, había muchas culturas diferentes, había muchos tipos diferentes, evidentemente había muchas relaciones sociales y las relaciones entre los géneros también eran diferentes. O sea, no podemos comparar lo que es pues, los grandes imperios tipo Inca o Azteca con una tribu nómada. Pero, por ejemplo, si sabemos que en las tribus nómadas, y tenemos datos en concreto de las tribus de América del Norte, en las tribus nómadas solía haber una sociedad matriarcal y había muchas tribus donde las mujeres eran las dirigentes, ¿no? Las líderes. ¿Qué ocurrió con esas mujeres? Pues ocurrió que las mujeres de las tribus eran despreciadas por el hombre blanco europeo, que no quería parlamentar con ellas, y entonces ellas fueron desplazadas del poder, debido a que tenían que mandar siempre a un representante masculino, porque el hombre blanco no quería hablar con representantes femeninos. Tenemos documentos, está documentado en el caso de las tribus de América del Norte. Pero las tribus nómadas de América del Norte y las tribus nómadas de América del Sur tienen una relación cultural, son similares, por lo tanto podemos pensar que también ocurrió en América del Sur eso, que ocurrió también un desplazamiento de la mujer en las sociedades matriarcales. Y luego otra cosa importante que está relacionada con el capitalismo y también con la aparición del imperialismo moderno
es que aparece el concepto moderno de racismo. O sea, el racismo como tal, como nosotros entendemos el racismo, aparece justamente a raíz de la invasión de América. ¿Por qué? Porque antes existía lo que podíamos denominar xenofobia o incluso clasismo, ¿no? Es decir, considerar que una persona no era igual que tú porque, por ejemplo, no había nacido en tu misma polis, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Grecia, o que no era igual que tú porque no pertenecía a tu estamento, como en el caso del feudalismo. Pero no había ese racismo, a ver cómo diríamos ahora, no sé, el color de la piel, por ejemplo, no marcaba tanto el que alguien te discriminara porque no, o incluso la religión tampoco era un caso definitorio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Andalucía lo sabemos, había 3 culturas, 3 razas o 3 religiones, convivían bien y no había ningún problema. Pero, sin embargo, en América sí empieza a darse ese concepto moderno de racismo. ¿Por qué? Por lo mismo que nos comentaba él, por el tema de que tiene que haber una unidad de un Estado, una religión, una cultura, una lengua, un sistema económico y también una raza superior. De esa manera justificamos el genocidio de los otros pueblos. Ese problema empezó con los pueblos originarios y luego posteriormente se agrava cuando se empieza a explorar África y se empiezan a llevar esclavos africanos a América. Eso es otra cosa muy importante. A partir de ahí se desarrolla una teoría religioso-racista que empieza incluso diciendo que según la Biblia hay razas superiores y razas inferiores. Y lo justifican, por supuesto, con el tema religioso. Evidentemente, el racismo como tal, la xenofobia, por mucho que quieran justificarlo por razones por razones biológicas, evidentemente no tiene sentido. Las razones, por supuesto, son razones económicas. Y por eso lo hemos colocado aquí con el tema del imperialismo. Es decir, el imperialismo llevó esta teoría a su máximo apogeo, porque le beneficiaba económicamente. En el siglo XX, esta adaptación se lleva a cabo con el neocolonialismo, es decir, comienza en América, comienza con el descubrimiento de América, digamos, y se continúa hasta el siglo XX con la división del mundo en primer mundo, tercer mundo, que se utiliza para invadir, es una excusa que se utiliza para invadir o saquear países, con la idea de civilizar a otros países. Y se desarrollan teorías más modernas, como la de Stick, por ejemplo, de Roosevelt, del Gran Garrote, para poder criminalizar a los otros pueblos. Es decir, incluso hoy en día, cuando se ve que hay pueblos más desarrollados o menos desarrollados, se suele intentar justificar de cierta forma con esa teoría racista que ya se creó cuando se llega a América. Es decir, se considera que por razones de raza pues son más analfabetos o son más violentos. Un ejemplo, por ejemplo, lo tenemos con el tema de los aztecas, ¿no? Que hace poco el director de Radio Televisión Española decía que el imperio azteca era muy violento y tal. Claro, hoy en día se puede decir México es uno de los países más violentos del mundo. Claro, alguien podría utilizar esta teoría y decir, claro, es que son descendientes de un pueblo que era ya violento. Entonces, claro, eso es como que se le ha quedado la genética. Evidentemente eso es, aparte de que es falso, es una brutalidad. Pero ¿por qué se justifica así? Porque de esa manera se puede justificar el imperialismo, se justifica el poder invadirlo, el poder saquearlo, etc. Y así pasa por ejemplo, con Estados Unidos. Estados Unidos siempre utiliza esa teoría racista, más o menos encubierta, para justificar el querer gobernar países como por ejemplo puede ser Cuba o como otros países de América Latina, siempre justificando como si los latinos fueran indígenas que no se saben gobernar a sí mismos. Entonces claro, tiene que ir el hombre blanco europeo a gobernarlo. El país, por ejemplo, que sería el paradigma de esta teoría, que le encantaría a cualquier ideólogo de esta teoría, sería Haití. Haití es un país de mayoría de raza negra, que es uno de los países que está más destruido, que siempre que hay una desgracia natural o siempre tienen algún problema y parece que hay que estar constantemente interviniendo en Haití, cuando justamente es a la inversa, es el capitalismo el que hace que Haití esté así.
porque otros países de la zona, por ejemplo, no están igual. Cuando hay un desastre natural, por ejemplo, o no sé, un tifón, ¿no? Un maremoto de esto, un huracán arrasa Haití, pero Cuba, que está al lado, no le pasa nada. ¿Por qué a Cuba no le arrasa ni a Haití sí? Tendríamos que preguntarnos. Ahí la justificación racial, no, o sea, la teoría racista no está justificada. Y sin embargo, pues se utiliza, ¿no? Este genocidio continuado que ocurre hasta nuestros días empieza a ser denunciada en el siglo XX. Hay una cosa positiva. A partir del siglo XX, los pueblos indígenas empiezan a tomar conciencia de lo que han perdido, no solo de su cultura o de su libertad o de sus materias primas, sino también de su dignidad. Y empiezan a organizarse haciendo cumbres, las llamadas cumbres de los pueblos indígenas. Es importante, sobre todo casi a la mitad del siglo XX, en 1940, por ejemplo, en México se hace una de las primeras cumbres de los pueblos indígenas y precisamente allí deciden que el 19 de abril, que fue ayer, fuera el Día del Aborigen Americano. Ellos empiezan a denunciar que la conquista fue realizada por la potencia europea como un genocidio físico y cultural y que ese genocidio ha seguido ya y sigue hoy en día. Y a partir de ahí ellos presentan a las Naciones Unidas una carta de la tierra de los pueblos indígenas para proclamar los derechos de los pueblos indígenas, el derecho a la autodeterminación, exigen una reforma de la Convención de las Naciones Unidas contra el genocidio, con el fin de incluir las numerosas formas de genocidio de pueblos indígenas, en concreto el genocidio cultural, el genocidio, etc. Posteriormente, hay una serie de cambios en las políticas, sobre todo en las políticas sudamericanas, las políticas latinas, como la llegada, por ejemplo, del gran Hugo Chávez, donde en los pueblos que hay, sobre todo en lo que es la zona de Sudamérica, empiezan a tomar más conciencia todavía del tema indígena, los estados se empiezan a implicar más, porque también hay que decir que los pueblos originarios sufrieron un doble genocidio, antes, primero con los españoles y luego con las nuevas naciones que si cabe algo malo, los explotaron más. Y con la llegada de gente, como digo yo, como Hugo Chávez, empieza a proclamarse el famoso 12 de octubre, más como Día de la Raza, como Día de la Resistencia Indígena. Y entonces ellos lo empiezan a utilizar como un instrumento de rebeldía en contra del dominio sobre el pueblo. Yo tengo aquí un trocito de un texto de una cumbre de los pueblos indígenas de América sobre el Día de la Resistencia Indígena, que dice lo siguiente: pasó mucho tiempo en desaparecer el ignominioso y subliminal calificativo de Día de la Raza, como un modo de aceptación tácita de la esclavitud y la discriminación, aceptando como natural el despojo y expoliación de nuestras riquezas, el genocidio de millones de aborígenes americanos y la grave destrucción de nuestras culturas ancestrales. Para algunos historiadores somos un pueblo que no tiene identidad definida. Eso yo creo que hemos estado en una declaración de intenciones de esto. Y ya está, tampoco me tengo que dar mucho más. Bueno, si tenéis alguna pregunta es tiempo, porque ahora me voy a meter yo con otra cosa que es una teoría mía un poco rara, que yo creo que os va a gustar y quiero que quede un poco bastante... Bueno, me he explicado las fotos anteriores, ¿no? Que leí. Eso yo lo llamo el paralelo capitalista. Una teoría que inventé yo un día de gran apogeo en mi casa. Me aburro mucho. Entonces dije, coño, si yo tiro un paralelo desde Toledo, que fue el primer centro neurálgico capitalista, hasta Nueva York, me sale un paralelo que me lleva al mundo 2. Es que si lo hacéis, es una línea recta. No tenéis ni que torcer un poquito, es una línea recta. Pero, coño, y de ahí me empezaron a venir ideas. Por ejemplo, los círculos negros que marco yo aquí son los grandes centros neurálgicos económicos del capitalismo o del imperialismo. Pongo un ejemplo. Si cae la bolsa de Nueva York, ya lo sufrimos en el crash del 29, nos vamos todos a la mierda. Si cae la bolsa de Francia, vamos todos a la mierda. Si cae la bolsa de Moscú igual, Beijing y todo. De esta mañana, cuando le hacía la pregunta a Miguel, cuando todos pensamos en un país capitalista, nunca pensamos en Chad,
Nunca pensamos en la República Centroafricana, siempre pensamos en Estados Unidos, en Alemania, Rusia, es increíble que sea. Pero estos también son capitalistas, parece que no, pero también son capitalistas. Solo que ellos sufren las consecuencias del imperialismo de ellos. Entonces yo lo he dividido así, porque como ya he explicado, los círculos negros son los centros económicos, pero los círculos verdes son algo un poco especial. ¿Por qué? Porque los círculos verdes son los países hegemónicos que quieren crecer, pero estos de aquí no les dejan. ¿Por qué? Por ejemplo, en América Latina, Centroamérica, tienen mucho petróleo. Entonces a estos no les interesa que ellos crezcan, porque como crezcan esto, controlan el mundo solo con el petróleo. Lo mismo pasa con la zona asiática. Pero este de aquí es muy importante, porque diréis, coño, si partes el mundo en dos, ¿por qué estos no son tan importantes como Rusia, como España, como Francia? Por el bloque soviético. Cuando cayó el bloque soviético, estos países de aquí, como puede ser Yugoslavia, Rumanía, Polonia, siguen siendo socialistas. Entonces, cuando cae el bloque soviético, sobre todo la zona de Alemania, Francia y Estados Unidos, metieron una ideología fascista, una ideología nazi que hoy podemos ver hoy en día, Ucrania, ¿qué está pasando en Ucrania? Eso es consecuencia de ello. Entonces, no dejan crecer por una simple cuestión económica. Todo el gas que viene de esta zona de Rusia pasa por ahí. Entonces, quien controle esta zona, controla el mundo. Porque si tú controlas los gasoductos, lo que está pasando hoy, por ejemplo, en Siria, si tú controlas los gasoductos, puedes ganar la guerra fácilmente a estos países. Quien se meta aquí, gana. Por ahora va Rusia ganando, porque todavía tiene ahí un poco de fuerza. Pero por eso estos todavía no han crecido, porque al imperialismo no le interesa, porque tienen el control de ese gas también. Ucrania hoy en día puede cortar el suministro a Alemania, igual que Rusia. Si el gas viene de Rusia, ¿por qué Ucrania no puede cortar? Porque el gasoducto pasa por ahí. Luego los países rojos son los pobrecitos los que peor lo pasan. Porque no solo no dejan que crezcan o que hagan sus vidas, sino que por culpa de intromisiones económicas, ya no tanto militares, sino económicas, de por ejemplo Estados Unidos, por la época colonial en África, de Europa, arrasaron, no hubo un genocidio como en América, hubo un expolio directamente allí. América, lo que hicimos nosotros en América fue algo suave con lo que hicieron los europeos allí. Hubo un expolio y por eso me interesa, porque África es el país de las materias primas, es rico en oro, es rico en petróleo, es rico en diamantes, es rico en muchos materiales. Entonces, si estos levantan un poquito la cabeza, rápidamente intervienen los países del norte. ¿Cómo? No les hacen una invasión militar, obviamente. Yo no he escuchado nunca que Estados Unidos invadió Somalia, pero Estados Unidos reventó la economía de Somalia. ¿Cómo? Tirándoles toneladas y toneladas de grano desde el aire. Hay un documental muy interesante sobre Somalia que decía un pobre agricultor de allí que la cosecha se le iba a podrir. ¿Por qué? Porque nadie quería trabajar, nadie quería recoger el grano. Les era más fácil que Estados Unidos les tirase el grano desde el cielo a recogerlo ellos. Eso es culpa de este paralelo, porque el mundo está dividido en dos. Australia no lo señalé porque Australia es un poquillo especial, porque es de la Commonwealth. La Commonwealth es un tratado inglés que no pertenece a Inglaterra, pero su ejército sí. Entonces, los pobrecitos están ahí un poco más apartados. Groenlandia y esta isla que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, también sería un poquito especial porque siguen siendo colonias. Groenlandia es una colonia de Dinamarca y esta de Noruega. Entonces también son un poquito especiales esos tres casos. Pero lo demás, si vosotros lo pensáis, no me alejo mucho de la realidad. Los del norte controlan a los del sur, claramente. Mañana en la noticia vemos que la bolsa de... No voy a poner el chat. De Argentina ha caído, no nos afecta nada. Bueno, a mí menos, si cae la de Estados Unidos también, pero
que caiga la de México, tampoco. Pero si cae la de Francia, y si cae la de Tokio ya mismo, pues nos cuento lo que nos pasa. Sería peor que lo del CRE. Por eso yo creo que esta teoría quede claro, aunque ha sido un poquito así rápido, que quede claro porque se ve claramente el cómo, desde el punto neurálgico que nos empezamos nosotros hablando del capitalismo, como si tiramos hacia el nuevo punto neurálgico que es Nueva York, sí que nos sale la división entera, y excepto países así raros como Mongolia, Kazajistán, bueno, Corea del Norte es más raro, pero también lo que me interesa es que ese corte de ahí no sé muy bien, pero deja Andalucía abajo, no lo dice aposta, deja Andalucía abajo. Qué casualidad que España, en el norte está muy industrializado y abajo no. ¿De qué es consecuencia? De la conquista. ¿Qué es consecuencia de que Andalucía no esté industrializada? De la división del trabajo. ¿Qué nace la división del trabajo? El capitalismo. La zona de Portugal, también la del sur, tampoco está industrializada. La zona pobre de Nápoles tampoco está industrializada. Grecia tampoco. Esta zona que es donde están los kurdos de Turquía tampoco está industrializada. Lo podéis mirar, no está nada industrializado. Ahora Irán, Siria sí que están un poco industrializadas, pero Irán hasta hace 2 días no estaba industrializada. Todos los países de aquí, podéis mirar uno a uno, que me he puesto lo que queráis, que no me equivoco, que casi todos no están industrializados como puede estar Alemania o Francia o Inglaterra. Esa es la teoría que se me ocurrió así un poco de locura, pero yo creo que es realista y tampoco se pasa muy de frenar. ¿Tenías alguna pregunta sobre la burrada que he dicho? Yo estoy totalmente de acuerdo, amigos. Estamos hablando, por ahí has dicho algo de que en Andalucía, por ejemplo, hemos sido conquistados, entonces en la conquista fuimos las víctimas, entonces sufrimos. Latinoamérica está claro que fue conquistada, pero Estados Unidos también fue conquistada. Sí, pero Estados Unidos es una buena pregunta. ¿Por qué Estados Unidos es tan neurálgico cuando ha sido conquistada? Porque Estados Unidos, partimos que de las 13 colonias, el motín del té se produce por un mero, vamos a llamarlo trámite o conflicto capitalista. El motín del té se hace porque Estados Unidos, las 13 colonias, querían tener representatividad en el Congreso de Inglaterra para no pagar tantos impuestos. Los ricos de Estados Unidos no querían pagar impuestos, querían ser como los ricos de Inglaterra, no querían pagar impuestos. Entonces se rebelan y dicen, nos gobernamos nosotros y nosotros pagamos impuestos si es que pagamos. La expansión estadounidense es mera imperialismo. Solo hay que ver cómo siguen siendo imperialistas. También hay que entender que en Estados Unidos, prácticamente desde la revolución, desde la guerra civil, y no ha habido guerras en su territorio. Entonces ahí fue escalando poco a poco la hegemonía. Mientras Europa se estaba reventando entre ellas, Estados Unidos estaba expandiéndose. Luego se siguió reventando Europa y Estados Unidos se siguió expandiendo. ¿Cómo es posible que un país que acaba de nacer, como que dice de la nada, gane una guerra y nos conquiste a los españoles, el imperio donde no se ponía el sol, Cuba, Puerto Rico, Filipinas? Porque era su expansión, porque nació del capitalismo. O sea, al nacer del capitalismo pasan esas cosas. No es lo mismo nacer del capitalismo que, por ejemplo, Argentina o Chile, que nacen del movimiento independentista, porque no quieren ya, no se sienten representados, no quiero pagar impuestos. No sé si te la aclara. No, sí, está claro la explicación que estás dando, me parece lógica, pero a mí no me convence. Y es que ahora mismo no sé explicarte, no, es que la misma independencia que se dio en Estados Unidos, independencia de Inglaterra, del Reino Unido, se da en Latinoamérica, en todo el cono sur, toda la parte sur de América, se da
esa independencia de los españoles, porque no quieren depender de los españoles, porque hay unos intereses económicos por parte de los virreyes, de los que están ya instalados allí económicamente, y quieren independizarse, quieren autovalerse, tener ellos los beneficios, que es lo mismo que ocurre en Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos se ha desarrollado... No es lo mismo la independencia de Estados Unidos que la de Latinoamérica, porque ya te digo, Estados Unidos parte de la base de que su motín es capitalista, directamente. ¿Y en el sur? En el sur no, en el sur. Es que en el sur también se dan unas cuestiones de que España estaba conquistada por Francia. En el sur también da esa... Si me permite, son dos procesos diferentes, porque quien se independiza en América del Norte es población blanca. Sin embargo, en el sur es población mestiza. Y el problema es que las civilizaciones indígenas en América del Sur y Latinoamérica eran tan fuertes y tan importantes que no pudieron ser aplastadas como fueron las tribus indígenas norteamericanas. Hasta tal punto que lo que eran provincias de la corona hispánica y conquistaron la independencia primero. Los que encabezaron los procesos independentistas en América Latina primero tuvieron que sofocar revueltas y revoluciones indígenas. Hasta que no sofocaron esas revueltas indígenas, no se atrevieron a seguir adelante con su proceso independentista. Y ahora con esto es lo que está diciendo César. Cuando se produce eso, ya la corona hispánica está siendo desplazada por el poderío que está cogiendo Inglaterra. Inglaterra se está colocando en el centro del sistema capitalista, desplaza no solamente a lo que es la corona española, sino a toda la Europa mediterránea a un lugar secundario, teniendo en cuenta que antes de la conquista americana el centro neurálgico de Europa era el Mediterráneo. El reino de Granada o el reino de Aragón frente a los reinos cristianos del norte, pues la cultura diferente, el desarrollo tecnológico, científico, más o menos como lo está poniendo César. Pero ya en ese momento son colonias de un país que está pasando a ser hasta en un segundo lugar dentro de la jerarquía de la División Internacional del Trabajo, cuyo centro en el siglo XVII pasa a ocuparlo Inglaterra. Y entonces son dos procesos que son diferentes. Y en el momento que Estados Unidos obtiene la independencia y que en la metrópoli de la corona hispánica está perdiendo importancia y poder de control sobre la metrópoli, sobre las colonias, es el momento en que Estados Unidos aprovecha para expandirse por el territorio americano, con países que se están formando, que son débiles precisamente porque provienen de un imperio ya en decadencia. Es que lo que parte de una de las cosas que ha dicho Miguel, bueno, él está reflejando lo que ocurrió, pero una de las cosas que ha dicho, y ha dicho muy claro, aunque luego ha explicado un poco, es que en Estados Unidos, en América del Norte, en la independencia y la revolución, la independencia la hacen los blancos y abajo no la hacen los blancos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una supremacía de la raza blanca sobre la otra, que es más capaz, aquellos estaban más preparados o eran materia, o quizás lo contrario, que como era más fácil carne de cañón para el sistema capitalista, quizás simplemente ojo, que están haciendo una discriminación racial. No, simplemente hay que explicarlo. Simplemente estoy diciendo que la superioridad de los imperios indígenas en América del Sur no tiene, lo estaba explicando antes la compañera. En América del Norte las tribus indígenas eran tribus nómadas y tenían unas relaciones, tanto entre ellos contra la naturaleza, parecidas a otras de América que fueron completamente destruidas porque no les servían absolutamente para nada. Sin embargo, la población de los indígenas que pertenecían a los imperios precolombinos
tenían una estructuración social, tenían unos caciques, unos gobernantes que se enriquecieron con la creación de las montañas y con la esclavización de su propio pueblo, que los entregan a las encomiendas y a la esclavización y el trabajo en las minas, etc. Entonces, son dos naciones completamente distintas y dan dos formaciones sociales distintas. No es que sea una superior a la otra, sino que tienen condiciones materiales distintas, arrancan de entornos distintos y dan dos soluciones completamente distintas. Pero no porque una sea superior a otra, sino porque No que tiene una un sea problema y otro tiene otro. No es que una sea superior a otra, sino que partimos de la base que los descendientes del Imperio Español en América Latina luchaban por sus tierras, porque pensaban ellos que eran sus tierras ancestrales, y los descendientes de Estados Unidos no eran mestizos, eran directamente ciudadanos de Inglaterra. La diferencia entre Inglaterra, cómo trataba sus colonias, a cómo trataba la colonia española, todos lo sabemos. España, dentro de lo que cabe, respetaba un poco. Inglaterra llegaba, se cargaba a todo el mundo y se ponía a él. Entonces, por eso decimos que no es lo mismo pelear la independencia por tu país, porque piensas que esas tierras son tuyas y de tus ancestros, a pelear porque no quieres pagar impuestos. Ya te digo, está documentado que América se independizó porque no quería pagar impuestos de Inglaterra. También date cuenta que en la época no es lo mismo la fecha que se independiza Estados Unidos que la fecha que se independizan los estados latinos. Estados Unidos se independizó en 1776. Pero precisamente porque La primera revuelta... anteriormente tenían que contener las revueltas indígenas. La primera revuelta... Si no era imposible. La primera revuelta documentada de independencia de Latinoamérica fue el 20, el 20 de abril de 1810. Y esa revuelta tuvo que ser sofocada, que fue en Caracas, tuvo que ser sofocada por los mismos que luego elaboraron la bandera independentista, porque fue una revuelta popular que quitó tanto a la colonia española como al gobierno venezolano que habían elegido, porque no se sentían representados tampoco por ellos. Entonces, entre una y otra hay mucha diferencia. No es lo mismo luchar por tu tierra que luchar por tu capital. Por eso, cuando nada más independizarse, lo primero que hace Estados Unidos, primero conquistar a México y luego seguir para allá. Cosa que esto, algunos entre ellos sí se pegan, entre Brasil y Argentina, entre Bolivia, Perú y Chile, pero son cuestiones mínimas, no como Estados Unidos que directamente arrasa por donde va. Solo hay que ver que tras la independencia de México y la conquista de Estados Unidos, México pierde el 50% de su territorio. Yo creo que esto es más que a razas o a posiciones blancos, debe estar analizado en función del desarrollo desigual del propio capitalismo en los distintos sitios. Tengamos en cuenta que, como tal, a mi entender, el sistema capitalista nace a raíz de la revolución burguesa, lo que no quiere decir que en momentos determinados de la propia historia feudal hubiera aspectos o connotaciones capitalistas. Eso no quiere decir que hubiera un sistema. Entonces, el desarrollo de la revolución que hubo y fue muy importante en Estados Unidos, concretamente en Norteamérica, fue un desarrollo de una revolución burguesa, porque la burguesía estaba mucho más desarrollada y tenía unos conceptos más nacionales que lo que podía tener la burguesía o que en su estructura era feudal en Latinoamérica, apoyado por el Imperio Español, que todavía tenía las propias concepciones feudales, ¿no? Como dice Marx, el capital se basa en la acumulación de capital y la libre circulación de capital. Pero también en el originario. Sí, pero ahí es donde nosotros nos basamos con la conquista del Reino de Sevilla, que ahí se empezó a acumular capital. Pero no es totalmente capitalista. El desarrollo del capitalismo no lo podemos fijar en un año concreto, sino que viene desarrollando Yo te lo una posición cuantitativa. No nace
no se levanta un día uno y No, dice, claro, estamos en el capitalismo, estamos en la modernidad. No, Claro. eso es Que posterior. tiene base el sistema. Yo hablo de un sistema, no del propio capitalismo. Sí, pero por eso tiene no- base, puede ser lo que tú decías, tiene base. Pero como tal sistema se desarrolla a través de la revolución burguesa. Pero nosotros no, estoy de acuerdo contigo, pero nosotros no nos basamos No, en la conquista del Reino de Sevilla, por eso nosotros también nos basamos en que no solo cuando conquistan el Reino de Sevilla, después conquistan una nueva ruta, un nuevo comercio, es que después de conquistar Granada, se tiran todos, cuando digo todos, son todos los países europeos, a conquistar nuevas rutas comerciales, porque ya se están dando cuenta que quien controla una ruta comercial acumula capital. Y quien acumula capital Es capitalista. es capitalista. Pero no es un sistema. Lo que yo digo no es un sistema, Pero es el son aspectos. origen del capitalismo primigenio, o sea, el origen del capitalismo está... Primigenio, claro, efectivamente, como tal sistema que sale a raíz de la revolución burguesa y la revolución industrial, que permite el capital, la expansión capitalista, Pero eso que ya permite sería- la estructura capitalista. Eso ya sería otra fase del capitalismo. Nosotros ponemos el capitalismo mucho antes de Si me capitalismo. permite, Carlos Marx en el Capital, en el capítulo precisamente de la acumulación originaria, dice que, según él, que lo mismo también estaba equivocado, decía que a finales del siglo XIV en Europa occidental no existían prácticamente ya relaciones de producción feudal. Entonces, si para Carlos Marx en el Capital, en el capítulo de la acumulación originaria, dice que a finales del siglo XIV en Europa occidental no existían relaciones de producción feudales, ¿qué tipo de relaciones de producción podían existir? O ser Como predominantes. he dicho antes, Si no eran se feudales, pasa. no digamos que fueran capitalistas como las conocemos hoy en día, pero evidentemente algo de capitalistas también que tener. Como he dicho antes, cuando se conquista el Reino de Sevilla, es que nos tenemos que remontar a la conquista, se pasa de las relaciones feudales del sistema de subsistencia, como siempre nos lo han vendido, que mal a la Edad Media, que todos eran pobres y solo vendían, que vendían los campesinos, a que los nobles empiezan a relación de agricultura de mercado. Todo lo que, bueno, iba a decir todo lo que producía él, todo lo que producían los campesinos va directamente al mercado. Y el campesino, si quiere algo, va al mercado y lo compra. Entonces ya ahí pasamos de cambios de relaciones feudales. Por eso nosotros los citamos en 1248 con esa conquista. Porque ahí empieza ya el cambio de mentalidad. Ellos todavía no se han dado cuenta, pero han hecho ese cambio de mentalidad, que posteriormente ya pasará a llamarse capitalismo. Ahí está. Claro, El propio desarrollo del propio capitalismo no quiere decir que sea en un año determinado, sino que viene desarrollándose. El mismo descubrimiento, la misma conquista de América por parte del Estado español y de los ingleses supone una extracción de riqueza que permite a aquellos que recogen esa riqueza hacer una acumulación. O sea, eso supone un desarrollo, una potenciación de ese sistema que está en germen, que está empezando a funcionar. Eso no nace de la noche a la mañana. En cada una de las charlas que vamos ahí se ha llegado a esa conclusión. Claro. Es más, la tendencia natural de los burgueses era ennonecerse. Y la tendencia natural de estos estados era convertirse en imperios. Pero las condiciones materiales que se estaban produciendo, en lugar de ennoblecerse los burgueses, lo que hicieron es aburguesarse los grandes aristócratas, que pasaron de ser señores feudales a ser señores terratenientes. En el momento en que se convierten en señores terratenientes, pues ya las relaciones de producción son completamente distintas. Como decía César, no se produce para la subsistencia ni se ganan los tributos en cosecha, sino que hay un mercado que lo regula todo. Y quien controla el mercado, estamos hablando entonces de capitalismo. Llamarlo capitalismo pequeñito, bebé, o como tú quieras, pero es capitalismo puro y duro, donde se está buscando un Estado, un rey, una religión, una uniformidad, una unidad de mercado, se está buscando todo lo que va a dar a ser que se opusieron ellos mismos.
que ellos querían construir imperio, no querían construir un sistema capitalista, pero lo que estaban construyendo era el sistema capitalista. Esto solo es un dato. Es tan antiguo como la Galicia. Estos son los datos, cuando se empezaron a dar cuenta España de lo que había conquistado con Sevilla, España no fue tonta. España empezó a conquistar los puntos estratégicos de África del Norte. Túnez, no el país, sino antiguamente eran plazas, plaza de Túnez, plaza de Libia. Todo eso porque por ahí era otra parada que el comerciante tenía que hacer y pagar impuestos a España. Y luego, por pasar o sea, era un doble impuesto, pero luego por pasar a España, otro impuesto. Por salir de España, otro impuesto. Ahí es cuando empiezan ya a darse cuenta de que manejando el capital podían forzar todo lo que quieran. Simplemente una precisión, España no existe todavía, Bueno. la corona de Castilla y la corona de Aragón. España primitiva. ¿Alguna pregunta más? Sí, es que viendo Esto va a dar más de sí que lo otro. lo que iba al título del tema de hoy, capitalismo y destrucción de culturas precolombinas. Las culturas precolombinas, o la mayoría de las culturas precolombinas, en mayor o menor grado, en Centro y Sudamérica permanecen. Hay vestigio, hay algo. En América del Norte no hay nada. Pero Entonces yo eso estuve en una conferencia en la universidad, la verdad que lo comenté hace un poquito antes de Semana Santa. Y la conferencia le dio un prenda, doctor honoris causa, doctor de no sé qué, de historia, de no sé qué, no sé cuánto, profesor de la Universidad de Córdoba. Y este hombre decía que había una leyenda negra, que los españoles lo esquimaron, no lo conquistaron, no dominaron, no mataron, no robaron, que eso era todo fruto de la envidia que nos tenían, que le tenían a España en el resto de los países. Bueno, aquello fue un poquillo una debacle, porque el tío incluso además justificaba la Inquisición, en fin, un desastre que parece mentira que la universidad de Huelva se le dé tribuna a esa gente. Pero en parte la verdad, porque quiero decir que los españoles habían sido mejores, ellos decían que habían sido mejores que los ingleses. Bueno, habrán sido menos malos, pero que no conocen. Es verdad que España hizo barbaridades, vamos, que no hace falta, yo no lo voy a descubrir. Pero es que, ¿cómo se puede silenciar tanto las barbaridades que hicieron los ingleses? Claro, es que ahí está el problema. Yo creo que con el tema de la leyenda negra esa es cierto que los españoles no fueron tan malos, pero tampoco fueron buenos. Es decir, que no se puede seguir y puede decir. No es que se portaran bien los españoles, que como muy bien has dicho tú, los ingleses se portaron muchísimo peor, porque los ingleses sí hicieron verdaderas erradas. Yo, por ejemplo, aquí, bueno, no me he enrollado mucho porque tengo aquí muchos datos, pero si nos ponemos a hablar de lo que hizo la Inquisición en América, tengo aquí un tocho. O sea, quiero decir que evidentemente sí hubo un genocidio a gran escala, en general en todo el continente. En la parte latina, la parte española, digamos, la parte española y la parte portuguesa, que era la parte más grande, no se hizo tal genocidio, por supuesto, porque ya he explicado antes que a la corona española le interesaban esos pueblos para trabajar. También es cierto que en la zona española estaban los grandes imperios que tenían la división del trabajo, por lo tanto esas personas se podían fácilmente esclavizar, ¿no? Y sin embargo, en América del Norte no había esos pueblos, la mayoría de pueblos nómadas, no había ningún imperio. O sea, de México para arriba, o sea, lo que nosotros conocemos como México para arriba, en América del Norte o incluso la zona de Alaska, ¿qué imperio había? No había imperio. Eran dos tribus nómadas, porque además ellos iban detrás de los animales, ¿no? Ellos iban haciendo la ruta detrás de los animales, o detrás de los bisontes y demás, ¿no? Entonces, toda su cultura era nómada. Entonces, claro, cuando llegan los ingleses allí, en primer lugar hay que decir que los ingleses que llegaron allí no eran, digamos, el inglés o ciudadana inglesa media, normal y corriente, eran casi todos, eran calvinistas y demás, eran protestantes o sea, como de extrema derecha religiosa, hay que decirlo, ¿no? Que eran
eran gente que iban como a la tierra prometida, no sé, como los sionistas cuando van a la zona de Palestina, ¿no? Entonces para ellos era como su tierra prometida, donde iban a hacer pues una nueva sociedad ultra religiosa y demás. Cuando llegan allí se encuentran con los indígenas, imaginaros un ultra religioso de hoy en día, yo que soy yihadista, que llega a un sitio donde la gente está, no vamos a decir taparrabos, pero sí que, bueno, con una ropa que a lo mejor ellos consideran que es impura y tal. Entonces, para ellos directamente, si para los españoles las tribus originarias, los pueblos originarios eran gente, entre comillas, inferiores, para los calvinistas y toda esta gente que eran ultra religiosos y que por lo tanto también eran ultra racistas, para ellos eran como gente sacada del infierno, ¿no? Animales. Sí, exactamente, muy bien explicado, animales, eran animales, o sea, para ellos ya directamente no eran personas. Entonces, como muchas veces se explica como por ejemplo el Día de Acción de Gracia y demás, ¿no? De eso de que llegan los indios, les dan comida, luego ellos matan a los indios que les han alimentado, ¿no? Eso es que a mí es una cosa alucinante y encima lo hacen fiesta, ¿no? Entonces, ahí se demuestra cómo ese tipo de colonizadores que llegaron, que no eran como los militares, por ejemplo, o los clérigos, o incluso la Iglesia Católica que llegó a América del Sur, esos integristas directamente lo que hacen es arrasarlo todo, quedarse con el territorio y por supuesto ningún respeto, porque como muy bien ha dicho aquí el compañero, para ellos eran animales. No eran una raza inferior, eran directamente como seres inferiores, o sea, no, como animales. Pues de ahí se produce toda esa masacre, y pese a todo, durante algunos siglos, muchas tribus consiguieron poder sobrevivir a duras penas, por supuesto, esquilmados ya un 10% de la población, pero muchas tribus como los Sioux, los Navajos, los Apaches y demás, que a base de mucho luchar, primero contra los ingleses y luego contra el ejército de Estados Unidos, ya contra el ejército de las famosas 13 colonias, consiguieron poder sobrevivir a duras penas. Y bueno, no consiguieron que se les pudiera respetar la vida mínimamente. Ahora eso sí, metió en guetos, que son las famosas reservas indias, que todavía hoy en día están ahí. Pero realmente el genocidio que hizo allí, tanto los ingleses como los franceses, porque también hay que decir que los franceses en la zona de Canadá también hicieron lo suyo. O sea, lo que estoy comentando de Estados Unidos es extrapolable a Canadá, o sea, 3/4 de lo mismo. Y bueno, si luego hablamos de otros países, realmente los países europeos en general no pueden hablar mucho de España, por cuanto que España, si hubiera tenido la mitad de comportamiento racista o violento o belicista que tuvieron los ingleses, franceses, incluso belgas, por supuesto ahora mismo no hablaríamos de ninguna cultura, o sea, no conoceríamos ni a los aztecas, eso por supuesto. Ahora bien, ¿por qué esa leyenda, ¿por qué esa leyenda es negra? Evidentemente porque hoy en día nosotros vivimos en una sociedad, en una cultura tremendamente anglosajona. O sea, después de que a partir del siglo XVI sería el siglo español, o la hegemonía española, y a partir de ahí empieza la hegemonía de Inglaterra, que creo que ya se ha comentado aquí. A partir de que el mundo anglosajón toma el poder en el sistema político, en el sistema económico, reescribe la historia. Entonces, la historia española se pierde ahí en los tiempos, ¿no? Y de ahí que también hayan exagerado la leyenda negra española. Pero que hayan exagerado la leyenda española no quiere decir que la leyenda negra no existiera. Por lo tanto, ahí hay que tener mucho cuidado. O sea, si podemos decir, ¿se ha exagerado el genocidio del Imperio Español en América? Sí. ¿Fue peor el Imperio Británico? Por supuesto, pero el Imperio Británico y el Imperio estadounidense, y no solo en América, sino en todo el mundo. O sea, si nos ponemos aquí a hablar, o sea, incluso directa o indirectamente, por ejemplo, el genocidio palestino, indirectamente también es culpa del imperialismo estadounidense, porque es Estados Unidos el que apoya el Estado genocida de Israel. Pero claro, y el inglés también, como bien dicho, sí, el imperio británico fue el que empezó apoyando el genocidio palestino. Entonces, claro, que precisamente los que nos acusan son los que menos tienen derecho a acusarnos. Ahora bien, lo que no podemos nosotros, como ciudadanos del Estado español, de hoy en día, decir que ahora nosotros fuimos buenos, porque de bueno no fuimos nada. Y como descendientes de esos conquistadores que esquilmaron y expoliaron unos pueblos, unas culturas, unas tierras, nosotros también tenemos que coger por lo menos esa parte de responsabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que ni una cosa ni la otra. Por ejemplo, te quería contestar, como yo he estudiado un poquito después que vosotros, no mucho, entonces lo tengo tarea un poco más fresco. Cuando yo estudio la historia del imperio, más bien se habla poco.
que nosotros llegamos, nos portamos medianamente mal, matamos a todos, se independizaron y punto. Pero de Inglaterra no dicen nada. No dicen que... Pues, a mí me gusta la historia, yo he investigado por mi cuenta, no dicen nada. Del Imperio Español pasan a las 13 colonias, independencia y Segunda Guerra Mundial. Bueno, primera, pero no dicen nada. ¿Por qué? Porque la historia que nosotros nos pasamos está escrita por los ingleses. Como muy bien dice Miguel en las largas charlas que tenemos, los ingleses han borrado el siglo XVI de los mapas. Sí, el otro día, en la última charla salió el tema que el siglo XVI había desaparecido de la historia. Claro, el siglo Yo no he visto ningún dato, ningún libro de texto hoy en día, porque yo he utilizado es que los ingleses arrasaron. Yo no lo he visto. La historia se da así. Llegaron los españoles, descubrieron ahí algo que puso alguien por medio, fuimos mediante malo, se independizaron, 13 colonias, primera guerra mundial. Estas cosas, esa parte no se da. Hay una parte también, cuando hemos hablado del tema del genocidio, yo creo que hay un genocidio que está implícito en el genocidio que se hizo en América también, pero creo que no hemos hablado de él, y yo creo que ahora es buen momento, que es el genocidio en la África Negra. Es decir, en América, sobre todo en América del Norte, es decir, cuando se asesinan a todos los indígenas, se necesita mano de obra para el sistema capitalista, lo que hemos comentado antes. ¿Qué ocurre? Que van a la África Negra, empiezan a secuestrar a la gente directamente, es un descaro impresionante, y los venden como esclavos para que sean esclavos en toda esta zona. Y además, paradójicamente, si os dais cuenta, las zonas donde hay más esclavos, más población negra, esclava, son zonas donde había tribus nómadas en América o pueblos libres en América. Es decir, por ejemplo, mientras que en la zona de Perú y de Málaga, que era la zona del Imperio Inca, no hay mucha gente de raza negra, o incluso en México, en la zona del Caribe, por ejemplo, en Venezuela o Brasil, donde había muchos pueblos libres que fueron exterminados porque no servían para ser esclavos, hay un montón de población negra. Igual pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos prácticamente, además lo recordaréis siempre, lo que sale en las películas, ¿no? En los campos de algodón siempre es población negra, nunca veis a un apache recogiendo algodón, pero sí veía gente negra, ¿no? Ese genocidio también fue indirectamente por culpa de la invasión de América. O sea, invadimos un continente, nos cargamos la mitad de la población y como no tenemos gente para hacer la esclava, pues nos vamos a otro continente, secuestramos a la gente y nos la llevamos para allá. Incluso hay brutalidades del tamaño de... Bueno, en Cuba, por ejemplo, no sé si os suena algún indígena de Cuba. ¿O indígenas en Cuba? ¿Dónde están? No, es que no hay, es que murieron todos. Es que en Cuba están personas descendientes de blancos, o sea, de nosotros, o personas descendientes de los esclavos negros. Y luego esas dos razas se mezclan y hay una variedad, pero claro, de esas dos razas, pero no hay indios, no hay indígenas en Cuba. Y luego en otras zonas, por ejemplo Haití, bueno, en Haití ya ellos podéis morir. El genocidio en Haití no fue culpa nuestra, fue culpa de Francia, porque luego Francia hable mucho. Cuando Francia ocupa Haití, la zona de Haití, bueno, pero la gente a nosotros, se dedica a matar a toda la gente que había allí, a todos los indígenas, y yo diría que a todos los españoles, porque no quedan negros. Claro, que en Haití solo hay población negra y la población autóctona indígena. En la otra zona de la isla, que si recordáis, hay una isla grande, Haití por un lado, la República Dominicana por otro, en la República Dominicana sí hay personas que son descendientes de raza indígena, también hay de raza negra y tal, pero todavía hay, en esa zona que quedó en posesión española, quedan resquicios de gente indígena, pero en la otra zona no queda nada, ni indígena ni blanco, directamente solo son negros. Claro, eso también te hace mucho que pensar, ¿no?, en el tema del genocidio, ¿no? Yo creo que ahí... O sea, y toda la mezcla cultural de, por ejemplo, en muchos países de América Latina, sobre todo de Sudamérica, muchos platos típicos son directamente de cocina africana. ¿Eso es qué? Por ejemplo, lo que comentaba el compañero Héctor cuando vino, que en Perú había platos típicos musulmanes porque era de población esclava musulmana que se había llevado a Perú. Sin embargo, en las zonas como por ejemplo eso, como Brasil y zonas así, hay muchos platos que directamente son típicos africanos, ¿no?, porque fueron de africanos que se llevaron para allá. Entonces, digamos que ahí hubo no un genocidio, hubo dos. O directamente... Bueno, dos. Yo digo dos, me refiero de dos continentes, ¿no? O sea, se expolió y se hizo genocidio de dos continentes. Entonces, podríamos establecer que mientras que
los sistemas anteriores a 1492, por poner una fecha simbólica, porque sabemos que todos son procesos y no. Anteriormente, lo que eran los imperios asumían las culturas que imperializaban, su objetivo era sacarle el tributo y explotarlo y todo, dominarlo, pero asumían esas culturas frente a una nueva concepción de organización social que lo que hace es, a lo que no puede integrar en su cadena de explotación, lo extermina sin miramiento. Exactamente, sí. Por ejemplo, Esa sería como una conclusión, ¿no? Capitalismo, genocidio son dos cosas que van indiscutiblemente unidas. un imperio que, si mal no recuerdo, existía ahí con el Imperio Español y era amplio, el Imperio Mongol. El Imperio Mongol ocupaba toda esta zona, llegaba a las puertas de Europa. El Imperio Mongol funcionaba igual que los romanos. Aparte que eran tribus nómadas, funcionaban como los romanos. Yo te conquisto, cojo tu religión, me la apropio y ahora tú me das a mi impuesto. Si subsistía con el Imperio Español, más o menos, ¿por qué estos se portaban de una manera y estos se portaban de otra? Si más o menos, además si equiparamos un poco, más o menos el Imperio Mongol y el Imperio Español estaban ahí en territorio. Unos dicen que el Imperio Mongol era más grande que el español, otros dicen que el español era más grande que el Imperio Mongol. Entonces, ¿por qué estos no se comportaban como estos? Porque aquí se dan unas circunstancias específicas de acumulación de capital. Estos buscan tierras para explotar ganaderamente, sobre todo ganaderamente. Estos no, estos buscan riqueza. Lo primero que hacen al llegar a América es quitarles el oro. Los relojes de oro. Sí, pero toda percepción. Habláis de cuando fuimos para allá, lo que hicimos, asumiendo, tú has dicho, asumiendo lo que hizo el Estado. Pero yo creo que eso no lo hace, el Estado no hace eso. O sea, el Estado español actual, que es heredero de aquello, no reconoce esa historia, no reconoce la víctima, son víctimas invisibles, son víctimas por las cuales no se merecen ni un minuto de silencio, ¿vale? Entonces, pues, no estoy de acuerdo en que gente como nosotros asumamos el rol de los descendientes de los conquistadores. Sí estaría más o menos de que asumiéramos el rol de los conquistados, y más viviendo donde vivimos, que fue el primer escalón para llegar a América. Hubo una conquista previa, que él ha estado hablando antes, Gabriel está hablando antes, ¿no? La conquista de los reinos de Sevilla y posteriormente el de Granada, que convierten al reino de Castilla en uno de los estados más fuertes de Europa. Y entonces, yo estoy de acuerdo con que digan, es como si me gusta que hagas esa cuestión. Una cosilla, me gusta que hagas esa cuestión porque... Y después, y otra apreciación, ya que cuando habláis de España en ese momento no existía. En todo caso podemos hablar del Imperio Ibérico, donde era Castilla, Aragón y Portugal, independientemente de que estuvieran juntos separados, pero todo era un imperio que abarcaba todo el globo, sobre el cual después se extendió todo el sistema, evidentemente, pero que eso de que tampoco era España ni eran los españoles. Todos los españoles que había unos que eran conquistadores, pero también había otros que fuimos conquistados. Es más, la encomienda, la quema de libros, todo eso se ensayó aquí antes de llevarnos a América. Las hogueras de la Inquisición emprendieron aquí mucho antes. Contra la gente de aquí, nosotros la gente, y el exterminio, el etnocidio y la exterminación de la cultura propia que había aquí, pues fue un laboratorio de ensayo de prueba de lo que va a ser el sistema capitalista hasta estos momentos. Estamos viendo que tú dices que es verdad que nosotros no podemos hablar de que nosotros fuimos. Pero bueno, yo he investigado mis apellidos y ya sabes lo que hay, que un antiguo mío se fue a América a heredar una empresa, ¿sabes? Y que lo digas tú, que te llamas Cano Cruz,
Se dice mucho de tu apellido. Pero sí tienes razón ahí, que es verdad que en realidad no fuimos nosotros, fue el Estado y es verdad que fue la Corona de Castilla. Nosotros decimos España por generalizar y por actualizar, pero es cierto que lo lógico es decir la Corona de Castilla. Y lo lógico es decir Estado español. Lo que pasa es que, claro, cuando hablamos de nosotros, como había comentado aquí el compañero del historiador español, ¿no? O sea, el historiador de aquí, no sé si de aquí, el historiador que hablaba de eso, de España, de tal y cual, claro, nosotros contestamos en relación a eso, es decir, que si nosotros vamos como español y vamos como descendientes, y en el supuesto de que vamos como descendientes de esa gente, entonces sí tenemos entre comillas un par de O sea, responsabilidad. la Academia habla de España como desde Pelayo para acá, pero España no existe hasta 1812 con la Constitución El de... concepto de España es un concepto relativo, o sea, no estoy de acuerdo. Vamos para casa, hay muchas cosas que Ya, hacer. Está bien, comprar el periódico. El periódico. El periódico.